solo están pasando cosas en Chile, sino que tenemos muchas noticias internacionales que analizar. Y para eso, por supuesto, está junto a nosotros, amigo de la casa, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, llegó la hora, te extrañamos, Fernando. Por favor, muchas gracias. También los extrañaba a ustedes, pero pucha que se agradeció el febrero de vacaciones. Por supuesto que sí. Llegamos con las pilas recargadas. Bueno, Fernando, el que estuvo mientras nosotros no estuvimos. Sí, yo sé, pero yo lo puedo echar de menos. Sí, no estamos. Sí, uno tiene favoritos que echa de menos igual. Bueno, y como siempre, Fernando ahí tiene que estar con nosotros y la actualidad no para, aunque nosotros nos vayamos de vacaciones. Y por lo mismo, bueno, sabemos que Estados Unidos y con el gobierno de Donald Trump ha dado mucho que hablar. Todos los días sale una noticia distinta, tenemos decretos, tenemos distintas declaraciones, muy entretenido de analizar. Y bueno, hoy día tenemos noticias bastante interesantes, y fue que el presidente Trump anunció que pondrá fin a las licencias de exportación de petróleo, bueno, que dio Joe Biden durante su gobierno a Venezuela. Y bueno, cuéntanos un poco qué significa esto, qué está pasando, y a raíz de qué toma esta decisión el mandatario. Mire, era perfectamente esperable que esto se hiciera. Primero que nada, el levantamiento parcial de sanciones que se hizo a Venezuela estaba en el marco del acuerdo de Barbados, es decir, el acuerdo que firmó Maduro para permitir elecciones libres. ¿Te acuerdas que iba a permitir a todos los candidatos de oposición, iba a respetar los resultados, iba a estar la Unión Europea como garante, junto con la Fundación Carter, etcétera? Bueno, a estas alturas del partido es evidente que Maduro no cumplió absolutamente nada de lo que estaba comprometido a hacer. Claro. Y por lo tanto no hay ningún motivo. Y en un segundo lugar, ya más personal en el caso de Trump, el odio que tiene por Joseph Biden es extremo, por lo tanto puede levantar estas extensiones de sanciones que le aplicó a Venezuela Biden, mostrando que este fue otro error más de la administración Biden, sobre la base de la cual puede, refocilarse en otro error y otro problema más. Finalmente, para Trump es crítico mantener la posición superior y la voluntad de causarle problemas al gobierno Maduro, básicamente para evitar que ponga problemas a los vuelos de repatriación de venezolanos ilegales en Estados Unidos. Recordemos que ya han habido al menos 3 vuelos reportados, pueden haber habido más que no lo hayan sido, que han transportado cerca de 1 millar de personas. Pero luego ha habido problemas con recibir personas con prontuario delictual complejo, vinculados al Tren de Aragua, etcétera. Y esa es la excusa que está usando Trump en específico para, prohibirle a Chevron que continúe estos mecanismos de blanqueo de petróleo venezolano. Pero la verdad tiene que ver con la violación del Acuerdo de Barbados y el hecho de que no hay ningún motivo para continuar justificando el levantamiento de sanciones a la dictadura de Maduro. Y ahí, a propósito de Estados Unidos, también hemos sabido que hubo más que un cambio de opinión, un punto de inflexión a propósito de las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto a el presidente de Ucrania, a Zelensky, acusándolo de dictador porque no ha querido tener elecciones, también condicionando el apoyo económico a cambio de ciertas garantías, como por ejemplo concesiones en materia minera, y de hecho se cerró un acuerdo en esa materia, y la reunión de Donald Trump con el presidente de Francia, donde hubo ahí como una especie de corrección entre uno y otro a propósito del aporte de Europa a Ucrania y el aporte de Estados Unidos, donde la gran discusión viene a ser si es que es lo que han planteado Marco Rubio y otros, si es que Europa se está haciendo cargo de defender sus propias fronteras, sus propios intereses, o siguen estando subsidiados, solamente subsidiados por Estados Unidos, destacando que algunos países de Europa gastan un bajo porcentaje de su economía en materia de defensa. A ver, partiendo de la base, esto es un problema que viene desde mucho antes de Trump, ya desde Barack Obama, de que los Estados Unidos reclamaban que los distintos estados europeos no cumplían lo que la Carta Atlántica, es decir, el tratado base de la OTAN, plantea como gasto mínimo en defensa, que es el 2% del PIB.
En esa situación, países como España, que gastan el 0,79, o la misma Alemania, que gasta el 1,25, claramente estaban disfrutando de un viaje gratis con la disuasión nuclear que provee, el paraguas nuclear que provee Estados Unidos. Pero esto, te reitero, viene desde hace mucho tiempo antes. Lo que ha ocurrido ahora, y particularmente respecto a Ucrania, es una maniobra que nos demuestra que, al decir del viejo dicho de Groucho Marx, digamos, si no le gustan mis principios, tengo otros. El plan original de Trump era producir un hecho cumplido, un fait accompli muy rápido, llegar a un acuerdo, imponerle un acuerdo tanto a Rusia como a Ucrania, que produjera una paz que no le diera tiempo a nadie, particularmente a Europa, de reaccionar. Eso no funciona. Te acordarás que incluso decía que como presidente electo, él antes incluso de asumir la Casa Blanca, iba a producir un acuerdo de paz en menos de 24 horas. Eso no ocurrió. Esto es un conflicto de una naturaleza muy particular, es un conflicto mítico de supervivencia para Ucrania y para Rusia se va el orgullo nacional y buena parte del poder de Vladimir Putin. Por lo tanto, en términos estrictos, lo que está haciendo hoy día es un negocio en el cual, a cambio de obtener, y con eso puede defender una posición frente a Estados Unidos, concesiones mineras de tierras raras, combustibles, minerales, etcétera, crear un órgano que sea a partes iguales norteamericano y ucraniano, que explote esas actividades en territorio ucraniano. Eso, aparte de permitirle a Estados Unidos recuperar parte de las inversiones que ha hecho en la defensa ucraniana, que por lo demás son bastante menores a lo que planteó inicialmente Trump. Él habló inicialmente 600.000 millones de dólares, luego 500.000, luego 350.000. La verdad es que la plata que ha sido entregada, que igual es una montaña de dinero, son 160.000 millones. Ahora, en esa situación, lo que Zelensky está aprovechando, siendo que él rechazó inicialmente las reclamaciones norteamericanas, es que la presencia estadounidense en Ucrania es una garantía de seguridad implícita. Es decir, por un lado puede que no entre a la OTAN, pero por el otro lado la presencia en Ucrania de intereses estatales norteamericanos es un seguro de vida particularmente potente. Esto es muy parecido a lo que hizo en su momento Ronald Reagan cuando en el marco de la guerra Irán-Irak ambos bandos comenzaron a hundir petroleros de Kuwait, y lo que hizo fue ponerle bandera norteamericana a los buques de Kuwait, cosa de hacer que cualquier ataque a ellos fuera un ataque a intereses norteamericanos directos. En esta situación, en estas circunstancias específicas, claramente Estados Unidos, al tener presencia, feet in the ground, estar presente en Ucrania, va a poder tener un liderazgo, un efecto de disuasión sobre Rusia que puede ser más allá de lo que Rusia esté dispuesto a negociar. Porque recordemos que si en la primera fase, en la reunión de Riyadh entre Marco Rubio y Dmitry Lavrov, brilló por su ausencia la presencia ucraniana, también es cierto que hoy día está brillando por su ausencia la presencia de Rusia. Por lo tanto, a ver, la impresión que queda es que este proceso negociatorio que partió de la mano de un Trump muy confiado que iba a poder imponer una paz en particular, hoy día básicamente cualquier cosa que se negocie y que los bandos acepten le sirve a Trump. Necesita la victoria poder decir que consiguió la paz en Ucrania y por lo tanto, respecto a la agresión soviética rusa, y por lo tanto en esa estructura, un acuerdo que de alguna manera deje en peores condiciones a Putin le sirve exactamente igual. Convengamos que siempre ha sido claro que Donald Trump tiene mucho más cariño por sí mismo que por Putin o por cualquier otro tipo de relación. Más de alguien lo ha calificado de narcisista. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, te quería preguntar, hablando de Europa, porque el fin de semana se movieron un poco las piezas en Alemania, quedó una inclinación hacia la derecha en las elecciones. Esto pareciera un voto castigo tal vez al gobierno de Scholz. ¿Cuáles son los puntos que tú ves? Porque pareciera ser algo que está pasando en Europa en general, de estar acercándose hacia los gobiernos de derecha. ¿Cuál es el escenario general de Alemania y qué podemos esperar un poco de lo que está pasando en el fenómeno europeo? A ver, recordemos que la coalición semáforo que mantenía en el poder a Olaf Scholz
se basaba en la participación del Partido Verde y del Partido Liberal. El ministro de Hacienda, que era liberal, se negó a permitirle a Scholz un incremento de la deuda pública alemana, que ya es masiva. Recordemos que Alemania lleva 2 años en recesión. Y por lo tanto se negó a relajar condiciones que podían dañar severamente las condiciones de base de la confiabilidad de la institucionalidad económica alemana. Al negarse a eso, se quebró la coalición, Olaf Scholz llamó a nuevas elecciones y se produjo el resultado esperado, un triunfo atronador de la Asociación de la Democracia Cristiana, que en el caso alemán corresponde a un partido conservador moderado, y el Partido Social Cristiano Bávaro, en todo lo que fue la antigua Alemania Federal y Berlín. Mientras que en toda la antigua Alemania Oriental, los 6 Länder de Alemania Oriental, triunfó Alternativa por Alemania, AfD, el partido de derecha dura. Solamente hay pequeños Länder, pequeños distritos marginales donde triunfó la izquierda dura, Die Linke, el Partido Socialdemócrata de Scholz y también los verdes, Die Grüne. Generando de esa forma una situación política francamente complicada, porque si bien es cierto Merz triunfó de manera contundente, necesita una extraña geografía política para lograr conseguir la coalición de mando. Recordemos que Alemania es un país federal que opera sobre un criterio parlamentario, por lo tanto, una cosa es el presidente y es un cargo permanente que tiene un rol más bien ceremonial. Y en este caso se está eligiendo el jefe de gobierno, el canciller, que no es el ministro de Relaciones Exteriores, como lo entendemos nosotros, que es el jefe de gobierno y que surge de las coaliciones parlamentarias. Merz espera tener dentro de 8 semanas un acuerdo de gobierno que le permita asumir el cargo. Mientras tanto, Scholz continúa como un gobernante provisorio administrativo hasta que llegue el nuevo liderazgo. De la misma forma que lo está haciendo Justin Trudeau en Canadá. Ahora, el triunfo no fue contundente y atronador, arrasó a través del territorio de Alemania a la derecha, pero el Partido Demócrata Cristiano no sacó tantos votos como en elecciones anteriores, por lo tanto no tiene las mayorías y va a tener que negociar y pactar bastante. Y como AfD es un partido respecto al cual hay un cortafuego, digamos, un cordón sanitario, la combinación con los socialdemócratas, Scholz dijo que no quiere participar en un gobierno con la democracia cristiana, con Merz, le va a ser bastante complicado, probablemente con muchos acuerdos locales, con partidos pequeños, etcétera. Pero eso le va a implicar que Merz va a pasar un cierto tiempo antes de poder asumir efectivamente en propiedad lo que su partido ganó el fin de semana pasado. Y ahí además, perdón, una última cosa, Fernando, que este triunfo no tiene la contundencia que le permita tener condiciones favorables a la CDU y bueno, a la CSU también, condiciones favorables para negociar con los socialdemócratas y podría generar un clima como de poca gobernabilidad en un momento que particularmente para Alemania requiere un liderazgo más o menos claro, especialmente en la situación que está viviendo. Absolutamente, pero convengamos que esa es una situación que ya también tenía Scholz. Scholz está enfrentando una multiplicidad, una sucesión de rebeliones de los parlamentarios de su coalición, particularmente los verdes, que habían limitado y restringido severamente su capacidad de gobierno real. Y dentro de eso mismo también le habían complicado gravemente la capacidad de llegar a acuerdos con la misma democracia cristiana. Y en buena medida esa es la razón por la cual Alemania no puede tomar medidas duras para poder enfrentar la recesión que está enfrentando. Y si es que Alemania no recupera su economía, eso es una pésima noticia para la totalidad de Europa, digamos. Por lo tanto, esto es un tema que excede el mero hecho que Merz y la CDU lleguen al poder, sino que genera un serio desafío en términos de la existencia y la coexistencia de las dos derechas. Bueno, tremendo análisis, siempre nos quedamos cortos de tiempo porque en el mundo, pucha, que pasan cosas, nosotros nos vamos de vacaciones, pero la política internacional no. Queríamos agradecer a Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y qué bueno que volvamos.
a la normalidad. Va a ser un año entretenido de analizar, en todo caso. Muy entretenido, están pasando muchas cosas adentro y afuera de nuestro país. Bueno, nosotros agradecemos a Fernando Wilson por haber estado con nosotros y nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora, José.